Hola, soy Mayra. Este es nuestro tercer video de la primera unidad del curso de Análisis de las Interacciones Económicas del 2020. En este video vamos a ver las variedades del capitalismo y cuándo el capitalismo puede ser dinámico. Habíamos visto en nuestro primer video que un montón de variables, pero especialmente los niveles de vida de una sociedad, habían tenido en un conjunto de países una trayectoria similar, surgiendo a partir de un periodo largo de estancamiento, tenían esa evolución que llamábamos de palo de hockey, en la cual evolucionaban de forma relativamente estable durante un tiempo largo y luego tenían una explosión en el crecimiento, y ese crecimiento era sostenido en el tiempo. Habíamos visto también la definición de capitalismo y que este punto de inflexión ocurría en el caso de Inglaterra, de Gran Bretaña, coincidía con la revolución capitalista, y habíamos visto que junto con la revolución tecnológica, eso podía ser parte de los causantes del impulso que tuvo el nivel de vida y ese crecimiento constante que se logra a partir de ese momento. En este caso en este video vamos a ver cuáles son las condiciones que tienen que cumplir un sistema capitalista para efectivamente tener ese crecimiento, o que por lo menos se requiere para que eso empiece a suceder, y cuáles son las variedades que toma el capitalismo en distintos países. Lo que vemos es que esa trayectoria que habíamos visto en esa primera unidad, en nuestro primer video, efectivamente no sucede en todos los países. Lo que tenemos acá es la misma trayectoria del PIB per cápita, pero un periodo un poco más reducido, entre 1928 y 2013, para un conjunto de países no desarrollados, o en vías de desarrollo. Y lo que vemos es que hay un conjunto muy amplio de países en los cuales esa explosión del crecimiento efectivamente no se dio, todavía siguen en un periodo de meseta, aun cuando todos estos países están en un régimen capitalista y funcionan, en los cuales existen todas las instituciones del capitalismo que habíamos visto. Recuerden que las instituciones del capitalismo son los mercados, la propiedad privada y las empresas capitalistas. Entonces, ¿cuáles son la propia existencia de esas instituciones no asegura, no es suficiente para crear una economía dinámica? Entonces, hay como un conjunto de condicionamientos que requieren, que se tienen que cumplir para que efectivamente, para que pueda darse ese crecimiento sostenido del nivel de vida de la población. Y esas condiciones las vamos a agrupar en dos grandes grupos, uno son las económicas y otras son las políticas. Cuando hablamos de las condiciones económicas, hacemos referencia a que las instituciones básicas del capitalismo tienen que funcionar, tienen que poder desarrollarse de forma correcta. En algunas, hay un conjunto de posibles explicaciones que generan que el capitalismo no sea tan dinámico. Una de ellas es, por ejemplo, que la propiedad privada esté desprotegida. Esto quiere decir que los derechos de propiedad no estén definidos, que haya bienes sobre los cuales no se sepa de quién son, o que no quede claro, haya una disputa sobre su propiedad. También puede significar que las leyes no están claramente definidas, o que existe un conjunto de inseguridad tanto económica o política que atente contra la propiedad. Los mercados pueden también no ser competitivos, en el sentido de que no generen los incentivos para que las empresas efectivamente compitan entre ellas para lograr las mayores ganancias, no estén dadas esas condiciones. Por otro lado, puede suceder que las empresas no estén administradas por las personas idóneas, sino que se basen en los derechos obtenidos por su posición económica o política o histórica de privilegio, que no dependa como de su condición idónea para la gestión de las empresas. En ese sentido, una cosa como que agrupa las condiciones económicas es que se tiene que cumplir la condición que habíamos esbozado cuando hablamos de las empresas capitalistas, de que los perdedores pierdan, de que efectivamente aquellas personas o aquellas empresas que no sean exitosas deben morir. No pueden seguir funcionando, tienen que ir a la bancarrota, tienen que cerrar. Y eso no necesariamente sucede en todos los contextos, porque pueden surgir, si estas condiciones no se cumplen, si las instituciones no funcionan como deberían funcionar, pueden existir incentivos para que
para sostener empresas que no son competitivas o que no son buenas, y pueden existir incentivos para las personas para tratar de sostener esas empresas utilizando recursos o tratando de obtener de obtener ingresos a partir de mecanismos que no sean el mercado y las empresas. Entonces, las condiciones políticas se concentran en que las instituciones capitalistas también son reguladas por los gobiernos, por el Estado. Las instituciones capitalistas no funcionan en un vacío, sino que funcionan en un contexto en el cual los gobiernos cumplen un rol de regulación de las tres instituciones. Entonces, esa regulación puede ser provechosa para el funcionamiento, para el dinamismo del capitalismo, o puede retraerlo. Además, el gobierno también está a cargo de la provisión de bienes y servicios esenciales, como son la infraestructura, la defensa, la educación, la salud, que sostienen, que permitan que esas instituciones funcionen y que el dinamismo funcione efectivamente. Un elemento que es importante tener en cuenta es que estas regulaciones, o sea, lo que estamos viendo son dónde buscar las posibles explicaciones de funcionamientos diferentes de dos países frente a la existencia de las mismas de las instituciones del capitalismo. Es decir, podemos encontrar en la regulación de los gobiernos las causantes de las diferencias en los dinamismos distintos, o en los resultados de distintos países. Entonces, en general podemos encontrar sistemas dinámicos cuando se logra la combinación de incentivos privados que logran generar innovación y reducir costos, promover la competencia entre empresas en el mercado, y en base a derechos de propiedad bien definidos y protegidos, empresas que estén dirigidas por personas que sean hábiles para producir bienes a bajo costo, bienes o servicios a bajo costo, políticas públicas que apoyen esas condiciones y logren proveer otros bienes y servicios esenciales, como dijimos, de educación, salud, infraestructura, defensa, y luego una sociedad, un entorno, un medio y unos recursos naturales que sean estables y que permitan que las instituciones del capitalismo se desarrollen. Y estas condiciones no siempre se cumplen. Si volvemos a nuestro primer gráfico que habíamos visto hace un ratito, lo que vemos es que efectivamente países que son relativamente parecidos tuvieron desarrollos muy distintos, que tienen que ver, en algunos casos, con algunas de las condiciones que estuvimos hablando recién. Por ejemplo, el caso de Botswana y de Nigeria son bastante diferentes, aun cuando ambos países cuentan con recursos naturales muy abundantes. En el caso de Botswana es uno de los países más transparentes de África, mientras que en el caso de Nigeria el uso de los recursos estatales ha sido muy cuestionado. En el caso de Corea del Sur, por ejemplo, que es el ejemplo del país que estamos mirando ahora, que logra tener un buen resultado, lo que vemos es, lo que sucede es un país donde el Estado y grandes corporaciones llevan adelante un plan de desarrollo del país, y que es lo que vamos a llamar Estado desarrollista, y logran excelentes resultados, pero no necesariamente eso es lo que después va a tener que suceder en todos los países. Las combinaciones no necesariamente funcionan en cualquier otro contexto. En el caso, por ejemplo, de la de la Unión Soviética, vemos que logró un crecimiento que en el periodo donde no hubo capitalismo logra un crecimiento sostenido, pero no es el crecimiento exponencial que se logra en los contextos de países capitalistas exitosos, dinámicos. Sin embargo, los sistemas que surgieron después tampoco fueron exitosos. Si ustedes ven, en el caso de la Unión Soviética y de la Federación Rusa, en los dos casos, o sea, lo que sucede es que luego de la caída del sistema de planificación centralizado,
por aquí, no se retoma un crecimiento explosivo y en la implementación del capitalismo no empieza a haber un crecimiento muy dinámico, sino que lo que sucede es una gran caída del producto, y los niveles de crecimiento recién se retoman una década después, y el nivel, de hecho, recién se retoma como 2 décadas. Entonces, estas diferencias entre la performance de las instituciones en distintos contextos puede explicar, o puede estar detrás de las diferencias que vemos en los resultados, en sus resultados históricos. Estas diferencias, estas instituciones, o sea, las economías capitalistas coexistieron con muchos sistemas políticos. Vamos a entender por sistema político cómo los gobiernos son elegidos, cómo se toman e implementan las decisiones. Actualmente el capitalismo coexiste en la mayoría de los casos con democracias políticas. Nuevamente, para ser precisos en nuestras definiciones, entendemos democracia política por un contexto, un sistema político en el cual los derechos individuales, que incluyen la libertad de opinión, la de asociación y prensa, están asegurados, hay elecciones justas y transparentes, en las que puede votar la gran mayoría de la población adulta, y el perdedor, quien pierde las elecciones, efectivamente deja el gobierno. Sin embargo, no debemos asociar directamente democracia política con capitalismo. De hecho, el capitalismo ha coexistido en la historia y coexiste actualmente con otros sistemas políticos, que también pueden ser parte de las explicaciones de las diferencias que existen entre los países. Por ejemplo, durante el periodo de la dictadura en Uruguay, el sistema capitalista existió. En el caso, por ejemplo, de Chile, durante el periodo dictatorial, el sistema capitalista probablemente se reforzó, aún coexistiendo con un sistema que claramente no era democrático en términos políticos. De hecho, cuando hablamos de la revolución capitalista, el sistema capitalista surge en un contexto en el cual no existía una democracia política, porque en Reino Unido a fines de 1600 no existía una democracia. Entonces, no debemos, aun cuando en la actualidad el capitalismo efectivamente coexiste en la mayoría de los casos con democracia política, eso no necesariamente es una asociación que siempre sucede. Y estas diferencias que vemos en los roles, en los sistemas políticos y en los roles de los estados, tienen una de sus mayores consecuencias, uno de sus mayores reflejos en la desigualdad de ingresos. Lo que vemos en este gráfico es, en el eje horizontal nuevamente tenemos el tiempo, en este caso entre 1730 y 2010, y lo que vemos en el gráfico, en el eje vertical, es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es un coeficiente que mide la desigualdad de ingresos, la desigualdad de una variable. En este caso, lo que está mirando es la desigualdad del ingreso en 3 países, en Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda. Un índice de Gini más alto, más cercano, el índice de Gini varía entre 0 y 1, un índice de Gini más cerca al 1 implica mayor desigualdad, y un índice de Gini más bajo, más cercano al 0, implica mayor igualdad. Lo que vemos en este gráfico es que, a diferencia de la mayoría de las variables que habíamos visto hasta este momento, la desigualdad tiene una trayectoria muy distinta entre países y en el tiempo. No todos los países, no vemos una trayectoria común como habíamos visto en el resto de las variables, aun cuando estos países tuvieron trayectorias relativamente similares en términos de los ingresos del PIB per cápita, por ejemplo. Entonces, no solamente vemos diferencias en las trayectorias, por ejemplo, en Holanda la desigualdad es claramente decreciente, mientras que en Estados Unidos al principio cae, tiene un periodo de estancamiento, vuelve a caer, al principio aumenta, tiene un periodo de estancamiento y luego vuelve a caer, para aumentar recientemente, este aumento que vemos acá, a partir de 1970. En el caso de Gran Bretaña también vemos un aumento al principio, una fuerte caída, pero un repunte luego de 1970, que genera niveles de desigualdad similares a los que había en 1850. Y la principal razón de estas diferencias en la desigualdad se encuentra efectivamente en el rol de los estados, especialmente en el rol de los impuestos y de las transferencias. Este gráfico que tenemos acá para mostrarles muestra el índice de Gini, nuevamente, para un conjunto bastante más amplio de países, pero en este caso tenemos 2 índices de Gini.
El primero es el índice de Gini, el azul, perdón, es el índice de Gini del ingreso de mercado. El ingreso de mercado, ¿se acuerdan en el primer video cuando hablamos del ingreso disponible y de la diferencia entre el ingreso disponible y el PIB per cápita? Bueno, el ingreso disponible decíamos que tenía una primera parte que era el ingreso de mercado. Es el ingreso que obtenemos por ofrecer nuestros factores productivos en el mercado de trabajo, en el mercado, perdón. Ya sea nuestro trabajo, y por lo tanto ahí se incluyen todos los ingresos que vienen de sueldos y salarios, y también todo el resto de los ingresos que podamos obtener por ofrecer otros factores productivos, como capital, o bienes de capital, o recursos productivos como por ejemplo apartamentos. Entonces, en el ingreso al mercado tenemos todos los ingresos que obtenemos por sueldos, salarios, alquileres, intereses, rentas, etc. Lo que vemos del ingreso del Gini y del ingreso de mercado es que es bastante estable. Vieron que las diferencias entre países no son muy grandes, ¿ven? Están como relativamente estancadas o fijas en este eje de acá. Sin embargo, cuando vemos el Gini del ingreso disponible, la diferencia entre el ingreso al mercado y el ingreso disponible va a ser tanto los impuestos como las transferencias. Es decir, la diferencia entre el ingreso al mercado y el ingreso disponible es el rol que juega el Estado en términos de los ingresos. Entonces, ahí vemos que sí existen diferencias mucho más grandes entre los países, a medida que el Estado se vuelve. Y también vemos que los países más desarrollados, por ejemplo Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca, tienden a tener niveles de desigualdad del ingreso de mercado bastante similares que, por ejemplo, Perú, China o India, pero la gran diferencia que tienen es que el Gini del ingreso disponible es mucho más chico, o sea que el rol que tienen es mucho más igualador que en países como China, Perú o India. En el EVA van a tener dos ejercicios ahora que les voy a pasar para que vayan a fijarse, a hacerlos, que son como buenos resúmenes, buenas síntesis de lo que fue esta unidad, toda la unidad 1. La primera retoma esta gráfica que habíamos visto en el video 2, donde tenemos la evolución del PIB per cápita de Alemania Occidental, Japón, España y Alemania Oriental, y les establece un conjunto de afirmaciones y ustedes deben fijarse cuál de ellas es la que es correcta. Hay solo una correcta. Y esta otra, que también van a tener en el EVA, y que tal vez hagamos en alguna de las clases de dudas, de los horarios en los cuales ustedes ya tenían sus clases, nuevamente les pide que miren esta gráfica, que es la que estábamos mirando hace un ratito, sobre la evolución del PIB per cápita, y les hace un conjunto de afirmaciones, de conclusiones que surgen del gráfico, y les pide que seleccionen cuál les parece que es la correcta. Así que los invito a que pongan pausa en el video y vayan a hacer estos dos ejercicios. Por último, lo último que vamos a ver en esta unidad es qué hace la economía, qué es la ciencia económica. La ciencia económica estudia la forma en que las personas interactúan entre ellas y con el medio ambiente para producir sus medios de vida, y también estudia cómo esto cambia en el tiempo. El gráfico, el esquema que tenemos acá, muestra la forma en la cual se organizan las economías, o podemos organizar la economía. Tenemos dos grandes actores, que son las empresas, por acá en rojo, y los hogares. Las empresas contratan fuerza de trabajo de los hogares y otorgan a los hogares o venden a los hogares bienes y servicios. A la vez las empresas trabajan con maquinaria y equipamiento para producir estos bienes y servicios que van a vender a los hogares, y devuelven a la biosfera la contaminación y desperdicio. Toman de la biosfera tierra, materias primas, energía y agua. Los hogares venderán su fuerza laboral a las empresas a cambio de un salario y comprarán bienes y servicios de las empresas. A la vez, dentro de los hogares tenemos servicios de cuidado, tenemos relaciones afectivas,
Y los hogares también entregan a la biosfera contaminación y desperdicio y van a tomar tierras, materias primas, energía y agua. La economía, además, tiene otro gran actor, que es el Estado, que en nuestro curso lo vamos a ir como mencionando a medida que vaya surgiendo. La economía lo que hace es estudiar estas relaciones entre estos distintos actores y estudiar cómo esas interacciones funcionan y tratar de entender cuáles son los mecanismos que están por detrás de ellos. Entonces, síntesis de nuestra unidad 1. Lo primero que vimos fueron las tendencias que encontrábamos en un conjunto de variables económicas en el tiempo. Primero vimos este crecimiento del PIB en forma de palo de hockey y veíamos cómo eso implicaba que la desigualdad entre países ha aumentado muchísimo en el tiempo, en comparación con el periodo antes de ese crecimiento explosivo y sostenido del PIB, y cómo el progreso tecnológico, la revolución tecnológica contribuyó a estas tendencias. Y luego vimos cómo la adopción del capitalismo también fue un factor que es clave en ese crecimiento. Vimos cómo el capitalismo estaba formado por propiedad privada, estaba basado en la propiedad privada de los mercados y las empresas capitalistas, en la existencia de estas tres instituciones, y que las fallas de estas instituciones podían estar por detrás de los diferentes resultados que tenían los sistemas capitalistas en el mundo. A la vez vimos como los sistemas políticos y el gobierno también van a determinar los resultados que pueden tener o pueden estar detrás de los resultados que tienen distintas sociedades capitalistas en el tiempo y entre ellas. Bueno, nos vemos en la unidad 2.